Bueno, mientras el Presto va a contaminarse los pulmones con tabaco, siempre que supongamos que es tabaco, y antes de comenzar con la columna de Álvaro, como todos los lunes, y un poco guiándonos con lo que estábamos debatiendo con Danan por teléfono, yo había traído un libro, que además fue un regalo de mi cumpleaños, que va a ser el libro que voy a tratar en la columna, pero hace varias semanas atrás yo estuve leyendo un libro que fue una novedad editorial de Libros del Zorzal y de Edasa, que se llama La traición progresista de Alejo Yapire. Ahí, a ver si se ve un poquitito ahí bien la imagen del libro. Este libro, la verdad, es un ensayo, un poco juega también de crónica, y en la contratapa dice: estas páginas son para quienes han comprobado azorados cómo una izquierda que hasta ayer luchaba por la libertad de expresión en Occidente, hoy justifica la censura en nombre del no ofender. Esa que ayer comía curas y ahora se alía con el oscurantismo religioso en detrimento del laicismo para oprimir a la mujer y a los homosexuales. Esa que a la liberación sexual responde con un nuevo puritanismo, que de la lucha contra el racismo ha pasado a alimentar y a minimizar su forma más letal en las calles y en los templos de Europa y de las Américas: el antisemitismo. Estos capítulos son un intento por comprender las razones, los mecanismos y las consecuencias encerrados en esta traición. Alejo Yapire, el autor, tiene la lucidez y la valentía para descubrir y señalar los desvíos de esta izquierda en un ensayo tan documentado como audaz. El análisis de la situación actual alerta sobre la tentación totalitaria y el relativismo cultural que acechan desde el progresismo bien pensante, pero que también tienen su correlato en el auge del populismo nacionalista y de extrema derecha. Un libro imprescindible que transpone rótulos y categorías en el intento de defender las ideas de manera coherente y sin traiciones. Y la verdad, cuando uno mira el índice, los títulos de cada capítulo son muy atractivos. Habla, por ejemplo, la manufactura del falso consenso, la libertad de ofender, la construcción de un nuevo orden moral, el lenguaje exclusivo, ¿no? Parodiando un poco este mamarracho lingüístico llamado lenguaje inclusivo, ¿no? El de la X, el de la E. El antisemita perfecto, y la izquierda identitaria al asalto del universalismo. Y el libro empieza, que me llamó mucho la atención, con una frase del gran ensayista y periodista y analista político Christopher Hitchens, que dice: en pocas palabras, la actual polémica enfrenta a la izquierda antiimperialista con la izquierda antitotalitaria. De una forma u otra he estado involucrado en ambos lados de la cuestión toda mi vida. Y ahí yo resalté esta parte, dice: y cada conflicto lo resolví inclinándome cada vez más por el lado antitotalitario, ¿no? Que puede que esto no parezca una gran afirmación, pero hay cosas que es necesario descubrir a través de la experiencia y no meramente a partir de principios. Las fuerzas que consideran el pluralismo como una virtud, por más moderada que eso pueda hacerla sonar, son muchísimos más revolucionarias, y es muy probable a largo plazo que den lugar también a mejores ideas, incluso antiimperialistas. Y bueno, y acá en este libro de Alejo Yapire, que Rafael ahora lo vamos a compartir un poquito, a ver cuáles son tus apreciaciones, porque se lo presté a Rafael para que lo lea. Es interesante porque va mostrando cómo una izquierda que surge en el siglo XIX, mediados, ¿no? del siglo XIX, y que viene a ser el instrumento político de la modernidad, porque tiene que ser supuestamente el movimiento político del laicismo, el movimiento político de la defensa de, bueno, en ese momento, digamos, un positivismo filosófico, ¿no? Que cree en el progreso por medio de la ciencia y de la técnica. Una izquierda que viene a defender las ideas del feminismo de la primera ola, principalmente de las sufragistas y de las mujeres que querían ir a la universidad y de ejercer profesiones. Una izquierda que venía a ponerle coto a la autocracia, la teocracia, empezar a representar, ¿no?, a un proletariado que empezaba a tener un peso muy fuerte en las primeras etapas de la revolución industrial, que defendía a rajatabla libertad de expresión, que odiaba todo tipo de censura y de inquisición. De repente toda esa izquierda, que se viene desarrollando por lo menos hasta desde 1850 hasta 1950, 1960, estamos hablando de 110 años de historia, de repente, producto de los cenáculos del posmodernismo, principalmente en la academia,
que ven perder su influencia sobre los trabajadores, ¿no? Y el sector obrero, empieza a construir una nueva izquierda que es nacionalista, antiuniversalista, puritana, empiezas a ser idiota útil y compañera de ruta de los gobiernos totalitarios más nefastos, del estalinismo, del maoísmo, del castrismo, del Khmer Rouge en Camboya, y para colmo lo hace desde una agrupación de lo que se llamó la gauche divine, la izquierda divina, que era una izquierda que tenía un discurso absolutamente en contradicción con sus prácticas. ¿Por qué? Porque esa izquierda divina, que le veíamos en París, en la Rive Gauche, o la podíamos hacer en London, en el Londres del Camden Town, era absolutamente snob, materialista, le encantaba vivir bien, ¿no? Lo que hoy veríamos como una Ofelia Fernández tirada en el suelo con zapatillas Converse, una Miriam Bregman hablando de... Sí, exactamente. Y bueno, y esto, no sabemos si es una traición, si es algo acomodaticio, ¿no? Se ve muy bien, ¿no? Acá hay unas partes que yo voy a destacar del libro, que dice, ¿no? La izquierda tradicional, que siempre denostó los productos culturales norteamericanos, no tardó en engullir los pruritos puritanos y el sistema de valores de la izquierda norteamericana, que sustituyó el multiculturalismo por una guerra racial sorda, donde ser víctima es una forma de meritocracia. En esto viene el caso de este famoso, que era como un actor, ¿no? Que había acusado que había sido agredido, no me acuerdo el nombre, un nombre rarísimo, que había sido agredido por negro y después fue todo un montaje. Morgan Freeman. No, además odia todo eso, no. Odia todo pero eso. era un personaje. El caso de esta activista que era rubia y se pintaba la cara de negro, que hablamos la otra vez, dice, el progresismo se hace eco de que la historia terminó y que por lo tanto su misión es ordenarla, aplicando su superioridad moral triunfal a la revisión de todas las historiografías y cánones, los productos culturales y el lenguaje, ¿no? Yo creo que ni una pesadilla de Voltaire con el Cándido se podía imaginar semejante aberración, ¿no? Es para el izquierdista progre, ¿no? Este izquierdista posmoderno que repudia toda la tradición valiosa y gloriosa que tuvo la izquierda decimonónica y por lo menos de la izquierda de entreguerras, ¿no? Lo que piensa es lo mejor pensable, o sea... Claro. Lo que pienso yo es no solo lo mejor para pensar, sino lo que se debe una superioridad pensar, moral, ¿no? Exactamente. Y esta arrogancia le permite abocarse a la demolición y prohibición de obras y sistemas que no cierran dentro de su regla. Decime, la Inquisición española y esto, yo no le encuentro demasiada diferencia, ¿no? Después acá, bueno, sigue hablando, ¿no? Después de este temita de el antisemitismo ahora disfrazado de antisionismo, ¿no? No soy antijudeo, soy antisionista. No, hermano, te dan, ¿no? Y acá dice, el antisionismo es la coartada para transformar a los verdugos de los judíos en víctimas de la sociedad, ¿no? O sea, que jamás te bombardee diariamente a un Estado democrático, ¿no? A 30, 50 poblaciones con misiles, es un acto de resistencia ante la invasión imperialista, ¿no? Ahora, se olvidan que la electricidad, el gas y el agua potable se la manda Israel a la franja de Gaza, ¿no? Porque esto no tienen, no, ¿qué van a hacer? Con un shawarma van a producir electricidad, con 3 bolitas de falafel, no van a poder, ¿no? Estos tipos que están en Gaza, ¿no? Porque están todo el día diciendo, y alhamdulillah, Allah Akbar, pero no están investigando en ciencia y tecnología como lo hacen en Israel o como lo hacen en países árabes avanzados. Porque en países islámicos avanzados, como Qatar, con todas las quejas que uno pueda tener, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Invierten en ciencia y tecnología. En Gaza o en Cisjordania, invierten en hacer dibujitos animados como el ratón Farfur que dice, ¡muerte Israel! Parece una parodia de Borat. No, de Borat no, de... sí, de Borat, el que dice... Borat no, el dictador. No, el dictador, ¿cómo se llama el dictador? Bueno, la película se llama El Dictador. Tiene nombre, de Sacha Baron Cohen. Ay, me olvidé, el dictador debe ser, ¿no? Que dice, Death to Israel, Death to America. ¿Viste? Bueno, esta gente se dedica a esto. Bueno, y lo peor de todo, que esta gente que hace estas atrocidades, o sea, censura, tortura, bombardea, arma campos de concentración para homosexuales, no que apedrea a mujeres violadas, porque no son víctimas, sino que son minas que se dejaron violar, no se entiende, ¿no? Esta gente tiene la cobertura de toda una casta progre que entiende que en realidad es una reacción como le sale a un imperialismo que los agobia. Ahora sí,
busquen imágenes de la Franja de Gaza, por ejemplo, y van a encontrar un montón de malls, ¿no? Con el logo Coca-Cola. Parece que ahí la Coca-Cola no hicieron, ¿viste? Alcolá. No hicieron Alcolá, ¿viste? Alcocolá. No, y siguen top chupando Coca-Cola. Pero, ¿no? Los malos somos los que defendemos Claro. Occidente. Rafael, contanos tu impresión como joven curioso. El En libro muchos sentidos. es muy... el libro es muy... Yo noté muy... ¿Lo querés para por la base que sintáctico. tenías algo No, marcado? pásamelo, así Sí. mejor, mi opinión. Sí, contame. Es muy sintáctico. A mí, por ejemplo, la parte cuando habla de la izquierda antisemita o no soy antisionista, me cuesta mucho personalmente entender ese tema. Yo, por ejemplo, leí el libro de Jorge Lanata, se llama 56, y él Sí. trata mucho esos temas. Y a mí es realmente como que me abruma la gran ignorancia que tengo sobre eso y me cuesta mucho leer. No sé si Tel Aviv es un nombre, una ciudad, por decir una cosa cualquiera, ¿no? Sí, O sea, sí. la parte, por ejemplo, que es más fácil de entender, un libro que recomiendo mucho porque es breve, tiene 140 Sí, y 150 pico páginas, 150, resume muy bien lo del lenguaje inclusivo. La mejor crítica del lenguaje inclusivo la leí en este libro, cuando explica lo de la redundancia, por ejemplo, de un obsesivo del hombres y mujeres, que es Nicolás Maduro, como la Constitución de Venezuela y los... no sé si voy a encontrar puntualmente la sección donde habla, pero se convertía ya se transformaba ya en algo prácticamente inhablable, porque Ilegible y claro, irreproducible. porque el ministro, la ministra debe, no sé qué, y Bueno, perdón, ¿no? Que lo traiga acá a la República Bananera de Peronia, pero en los spots del Frente de Todos es una redundancia. Todos, todas, todes, si usás todes, no uses todos. Es una estupidez. No uses con X. Es una redundancia. Ahí te das cuenta que es un chiste. Otra de las cosas que, entrando al tema, y sobre todo la victimización de lo que hablabas vos hoy, Galma, ¿no? El 80% de los spots publicitarios políticos, de los spots políticos en estas elecciones, es el rol de la mujer en política. no, bueno, esa es el emblema de la campaña de Manuela Castañeda. Pero no solo de ella. Bueno, no, Él pero la baña y sí, también sí, la claro. baña, o Sí, sea, sí, claro. hermano, ¿qué rol de la mujer en política si las mujeres están en política hace años? Sí. Yo No, tengo- sí, pareciera como Bueno. que acá no hubo nada. Acá No encontré hubo nada. donde- A ver donde si. Solo los dice Shapire. ¿no? Esto lo extrae de la Carta Magna de la República Bolivariana. Sí, está en la de Venezuela. Constitución. Sí. Solo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad podrán ejercer los cargos de presidente o presidenta de la República, vicepresidente ejecutivo, vicepresidente ejecutiva, presidente o presidente y vicepresidentes o vicepresidenta de la Asamblea Nacional, magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, presidente o presidenta del Consejo Nacional Electoral, procurador o procuradora general de la República. ¿Por qué hay tanta inflación en Venezuela? Sí, porque le agregan tantas es el cosas. lenguaje. Es Bueno, el- él lo titula, cuando se encarga del lenguaje inclusivo, exclusivo. Yo prefiero llamarlo lenguaje infradotado, pero él es habla del lenguaje exclusivo y también hace una reflexión muy interesante sobre se llama la sección, no me acuerdo del libro, La libertad de ofender. Sí, la libertad de ofender. La libertad de ofender, que él mimetiza todo con un texto o los extrae ahí de un texto de Pierre Bourdieu, no sé cómo Bourdieu. se llama. Bourdieu, de la dimensión simbólica del poder, que es un texto, bueno, interesante de leer, todo es interesante de leer. Bueno, mucho no te pero- gustó, Dito. no, bueno, pero el texto realmente es increíble bueno, de que lo que nos dicen las personas nos clasifican, se ve que muy demasiado, y que bueno, que los campus, los hábitus, que bueno, y él dice que Resumidamente. no, dice que el centro de la libertad de ofender sale del texto de Porque habla, en sí, lo que- realidad arrancan claro. hablando del Chilean Posten, de Charlie Hebdo, de los casos donde hubo muerte o castigo Sí, claro, a quienes de habían las publicado revistas. exactamente el tema de la blasfemia. Claro, Parta por ahí. claro. Y después también habla de un caso paradigmático. Ahora se quiere prohibir que se siga proyectando lo que el viento se llevó. Sí, y él cuenta ahí que lo que el viento se llevó, no solamente, sí, claramente era un fresco de época del sur norteamericano de comienzo de la Guerra Civil Española, y también donde hay
supuestamente ciertas frases, ¿no? Filorracista de los personajes, y sí, porque si los personajes son sureños y confederados, no van a estar hablando de la affirmative action, no van a estar hablando de las cuotas y de los cupos, pedazo de imbécil. Seguramente Scarlett O'Hara y Red Butler iban a tener algún comentario medio sorete con el esclavo negro. Ahora, lo que no dicen es que, por ejemplo, gracias a lo que el viento se llevó, por primera vez una mujer negra ganó el Oscar como actriz de reparto e empezó a instalar a la comunidad afroamericana de actores en el gran conocimiento del público. Dicho sea de paso, cuando fueron a Georgia, ¿no? Que es donde sucede el escenario de la novela, van a Georgia, un estado segregacionista terrible. El gobernador, que se llamaba Mason, no era Charles Mason, era Mason creo que es el apellido, hace una bienvenida casi de estado a los actores, pero ordena segregar a los actores negros que no participen. Gran parte, Olivia de Havilland, no Vivian Leigh creo, pero Olivia de Havilland seguro, y Clark Gable y Carol Lombard, su mujer, se quejaron de eso y lograron de que los negros, los afroamericanos, pudieran participar de las recepciones nocturnas, las fiestas, las galas, de las cosas, porque si no se retiraban y el gobernador no iba a gastar todo lo que gastó. Y sin embargo, ahora, saquemos de circulación lo que el viento se llevó, porque Vivian Leigh dice negrillo. Pero si no, no existiría la historia. ¿Sí? Pero claro, obviamente. ¿Cómo se? O sea. Pero entonces saquemos de circulación películas sobre la Segunda Guerra Mundial, porque seguramente va a aparecer un soldado nazi diciendo judío de mierda, y te lo digo yo. Bueno, la lista de Schindler, entonces saquémosla, porque el tipo se levanta a la mañana y caga a tiros a los judíos en el campo de concentración. Claro, ¿Estamos discutiendo esta pelotudez en serio? No, pero claro, sí. Y además, viste, con este tema ahora del ¿cómo se llama? Del change.org, ¿no? Del juntar firmas para... Entonces de repente te juntas 700.000 firmas porque, no sé, eliminemos los baños diferenciados. No, pero la gente, obviamente, lo cree. Es bruta, inculta, diría China Zorrilla, y hace esas cosas, ¿no? Y así, bueno, un montón de cosas más que este libro me parecen muy interesantes. Se los recomiendo, La tradición progresista de Alejo Yaperi, con un prólogo de una gran escritora, Paula Luxarac, que también fue muy castigada cuando escribió su libro Las teorías salvajes. Todo el tiempo le pegan, ¿no? Es una excelente escritora. Sí. Ahora escribió hace poco uno sobre, no lo leí, pero sobre Ofelia Fernández, y cuando dijo lo de... No lo llegué a leer, así que mucho no era. Sí, Las teorías salvajes fue el primer libro de... Ay, Paula me va a matar. No me acuerdo. Porque están Las constelaciones oscuras, Las teorías salvajes y Mona. Sí, Las teorías salvajes, donde se burla de Puan. Del microclima de Puan. Ay, mi facultad. De filosofía y letras, ¿no? Pero vos sos un caso muy especial, así que no te vamos acá a escupir la cara. Por favor. Así que bueno, se los recomendamos.